Muy buenas, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio donde abrimos las Escrituras con un solo propósito, que es conocer más profundamente a Jesucristo y permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Quiero invitarte a que durante los próximos minutos dejes a un lado las distracciones, abras tu Biblia y le pidas al Espíritu Santo que hable a tu corazón. No quiero que este sea simplemente un mensaje mucho más que escuche, sino un encuentro con el Dios vivo. Y mi oración es que al finalizar esta enseñanza no solo hayas aprendido algo nuevo, sino que hayas conocido un poco más al Señor. Ahora sí, acompáñame a la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocer verdaderamente a Dios. Vivimos en una generación con mayor acceso al conocimiento de toda la historia. Nunca antes había existido tanta información. Tenemos miles de predicaciones, comentarios bíblicos, aplicaciones para estudiar la Biblia e inclusive la inteligencia artificial, diccionarios griegos y hebreos, seminarios y universidades. Pero sin embargo, ocurre una gran paradoja. Tenemos más información, pero cada día tenemos menos transformación. Sabemos mucho más acerca de la Biblia, pero vivimos mucho menos, y conocemos más versículos, pero experimentamos menos el poder de Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque una cosa es el conocimiento intelectual recibido a través de los sentidos físicos, proveniente del árbol de la ciencia del bien y del mal, y otra muy distinta es la iluminación espiritual de la rema de Dios proveniente del árbol de la vida. Ese es precisamente el tema que el apóstol Pablo desarrolla en la carta de Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 17. Observe algo impresionante. El apóstol Pablo no está escribiéndole a inconversos. Él le está escribiendo a creyentes, y aún así ora para que Dios les abra los ojos del entendimiento. ¿Y por qué? Porque uno puede ser salvo y todavía no ver muchas cosas que Dios quiere revelarnos. Hoy hablaremos precisamente de eso, cómo pasamos del conocimiento intelectual al rema de Dios. Dios no quiere solo informarte en el día de hoy. En el día de hoy, Dios quiere revelarte a ti. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos un mismo propósito. Dios siempre quiso ser conocido. Mira lo que dice Jeremías 9:23. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. No dice solamente aprender de mí, dice conocerme. ¿Por qué? Porque hay una enorme diferencia. Yo puedo leer 100 libros sobre una persona y nunca haberla conocido. Puedo saber su fecha de nacimiento. Puedo conocer su historia, su profesión, de dónde proviene su familia y jamás haber hablado con ella. Así ocurre con muchos cristianos en el día de hoy. Conocen datos acerca de Dios, pero no han tenido una experiencia y no conocen al Dios de esos datos. La Biblia nunca fue escrita únicamente para transmitir información. La Biblia, que es la palabra de Dios, fue escrita para revelar a una persona. Y esa persona es Jesucristo. Toda la Biblia apunta hacia Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo converge en Cristo. Y existe un peligro del conocimiento sin revelación. Y Jesús habló con los hombres más preparados de Israel. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, ellos conocían el Antiguo Testamento de memoria. Muchos
podían citar libros completos, pero sin embargo, cuando Dios estuvo delante de ellos, ellos no fueron capaces de identificarlo y no llegaron a reconocerlo. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Amado hermano, qué tragedia. Ellos estudiaban las Escrituras, pero no encontraban a Cristo. Ellos sabían la letra, pero no conocían al autor de la letra. Conocían las profecías, pero rechazaron al profetizado. Conocían la ley, pero crucificaron al legislador. Y esto demuestra algo: la inteligencia nunca sustituye la revelación divina. Hay personas con doctorados en teología que jamás han experimentado el poder transformador de la palabra de Dios. Y hay creyentes sencillos, creyentes sin estudios académicos, que conocen profundamente al Señor porque han tenido una experiencia real con Él, porque el Espíritu Santo les abrió los ojos. ¿Qué es el rema? Aquí existe mucha confusión. Hay quienes enseñan que el rema significa cualquier pensamiento que llega a la mente. Otros creen que el rema es escuchar voces. Otros afirman que el rema consiste en nuevas revelaciones. Pero la Biblia nunca enseña eso. El verdadero rema nunca contradice el logos. Al contrario, el logos representa la palabra escrita. El logos revela a Dios y el rema es cuando esa palabra escrita cobra vida en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. No es una nueva Biblia, no es una nueva doctrina, no añade revelación, simplemente ilumina lo que ya Dios ha dicho. Piense en los discípulos caminos a Emaús. Ellos conocían las Escrituras, ellos habían leído los profetas, pero no entendían hasta que Jesús abrió las Escrituras. Entonces dijeron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió Isaías? No. ¿Cambió Moisés? No. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió el entendimiento de ellos. Eso es el rema de Dios. La misma palabra salida del corazón de Dios y ahora iluminada por Dios. No cambió el texto, cambió el corazón. Y la iluminación es obra del Espíritu Santo siempre que Él quiera obrar en tu vida. Jesús dijo en Juan 16:3, Él os guiará a toda la verdad y Él me glorificará. Observe algo maravilloso. El Espíritu Santo nunca habla para glorificarse a sí mismo. Siempre glorifica a Cristo. Ese es el sello de toda verdadera revelación. Si una experiencia te aleja de Cristo, no viene del Espíritu Santo. Si una supuesta revelación contradice la Biblia, no viene del Espíritu Santo. Si una visión produce orgullo, no viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre hace una cosa. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo. Por eso el apóstol Pablo ora alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él no dijo, dale más inteligencia. Él dijo, ábrele los ojos. ¿Por qué? Porque el problema nunca ha sido la falta de información. El problema es la falta de iluminación de las Escrituras. Porque muchos leen la Biblia y no cambian. Porque leer no garantiza entender. Los fariseos leían, los escribas leían. Judas escuchó 3 años al maestro y terminó perdiéndose. Muchos leen
como quien estudia una historia. Otros leen para discutir. Otros leen para poder ganar debates. Pero pocos leen para ser transformados por la palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista entendía algo. Sin la ayuda de Dios podemos leer y no ver. Sin la ayuda de Dios podemos escuchar y no entender. Conocer y no cambiar. Pero eso, antes de abrir la Biblia, deberíamos hacer una oración sencilla. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, muéstrame a Cristo. Espíritu Santo, corrige mi corazón, transforma mi vida, y preguntarle cómo recibir la rema de Dios cada vez que podemos leer la Biblia. Primero, lee con humildad. Dios resiste a los soberbios. Segundo, lee siempre buscando a Cristo. No busques simplemente información. Busca conocer al Señor. Tercero, ora antes de leer. Invita al Espíritu Santo. Cuarto, medita. No leas por velocidad. La revelación muchas veces nace de la meditación de su palabra. Quinto, obedece. La revelación aumenta cuando obedecemos. Muchos quieren más revelación sin obedecer la que ya han recibido. Dios no revela más a quien desprecia lo que ya Él le mostró. Permítame terminar con una imagen extraordinaria. Dos personas pueden estar leyendo exactamente el mismo versículo. Uno solamente ve tinta sobre el papel. El otro escucha la voz de Dios. Uno termina igual. El otro sale transformado. ¿Qué hizo la diferencia? No fue el texto, fue el Espíritu Santo que se reveló. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los discípulos de Emaús. Jesús abrió las Escrituras y de pronto todo empezó a cobrar sentido. La cruz, la resurrección, las profecías, todo apuntaba hacia Él. Ese es el verdadero rema de Dios. No una nueva revelación, sino Cristo revelado en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Observe el orden. Primero contemplamos, después somos transformados. La transformación nunca comienza por lo que tú y yo podamos hacer. La transformación comienza cuando podemos saber a Cristo en las Escrituras. Mientras más lo contemplamos, más nos parecemos a Él. Mientras más lo conocemos, más cambia nuestro carácter. Mientras más entendemos su palabra, más dejamos atrás nuestra vieja manera de vivir. Ese es el propósito del rema de Dios. No producir emoción pasajera, no alimentar una curiosidad espiritual, no buscar experiencias extraordinarias, sino llevarnos a una relación cada vez más profunda con Jesucristo. Y mi oración en el día de hoy es la misma que hizo el apóstol Pablo casi hace 2000 años. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que cuando abramos la Biblia ya no veamos solamente letras, que cuando abramos las Escrituras podamos encontrar a Cristo reflejado en ella. Que el Espíritu Santo quite todo velo que impida poder ver a Cristo, y que cada versículo cobre vida, que cada página nos acerque más al Señor, y que pasemos del conocimiento intelectual
a la iluminación espiritual. Porque cuando el Espíritu Santo ilumina, la palabra, la doctrina, deja de ser únicamente información y se convierte en vida. La Biblia deja de ser un libro más y se transforma en el lugar donde conocemos al Dios vivo. Y Cristo deja de ser solo un personaje de las Escrituras para convertirse en el Señor que gobierna nuestro corazón de día en día. Con esta reflexión llegamos al final de nuestro estudio en el día de hoy. Y mi oración es que el Espíritu Santo alumbre cada día más los ojos de tu entendimiento y que cada vez que abra las Escrituras no encuentres solamente palabras impresas, sino la voz viva de Dios revelándote a Jesucristo. Y recuerda siempre que el propósito de la Biblia no es únicamente aumentar nuestro conocimiento, sino transformar nuestro corazón para parecernos cada día más a Cristo. Que cada lectura de la palabra produzca en ti ese mismo ardor que experimentaron los discípulos camino a Emaús, cuando el Señor les abrió las Escrituras. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con otras personas, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que juntos sigamos escudriñando las Escrituras y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo y ahora me despido deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con toda tu familia. Que Dios te bendiga abundantemente y si el Señor nos permite, nos encontraremos en una próxima enseñanza. Bendiciones y gracias por tu sintonía.